Buenos días a todos. En esta fría mañana de viernes volvemos con un nuevo seminario sobre el mundo de la divisa que nos va a ofrecer, como siempre, nuestro compañero Javier Tamayo, que es el responsable de divisa del Grupo Caja Rural. Yo soy Francisco Varela, estoy en el equipo de negocio y bueno, el objetivo es hoy pues tener una sesión donde repasemos un poco como de costumbre pues las últimas evoluciones, las tendencias, las últimas noticias que acaban de salir o que van a salir en breve y que bueno, pues sin duda tendrán efecto sobre las evoluciones de los distintos tipos de cambio. Y nada, simplemente deciros que os agradecemos mucho que nos acompañéis una vez más, que estamos grabando esta sesión, de manera que si por cualquier razón tenéis que desconectaros en algún momento y queréis recuperarlo después, o cualquier persona que no haya podido asistir quiere después recuperar esta sesión, pues a través de vuestros gestores, de vuestras oficinas, pues tendréis acceso a ellos, lo facilitaremos sin ningún problema. No quiero entretenerme mucho más, es una época fría, yo tengo catarro, espero, a estas cosas siempre se viene tosido de casa, pero espero no interrumpir la sesión con cosas mías de estas. Sin más, os dejo con Javier, que nos va a dar toda esta visión tan interesante como siempre. Muchas gracias. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a intentar daros unas pinceladas, ¿no? sobre los mercados de divisa, lo que hemos estado viendo desde nuestra última webinar del mes de noviembre. ¿Qué circunstancias? Pues bueno, al final se han cumplido, otras no. Lógicamente, al final cuando estamos dando estas previsiones y a estos 4 meses, 5 meses prácticamente que han pasado, teniendo en cuenta que prácticamente estamos haciendo cambios en el mercado de divisas en semanas, en días, en horas, pues bueno, la verdad es que las previsiones a medio y largo plazo se están haciendo complicadas. Estamos en un mercado que es muy interesante, pero por otro lado es un poco frustrante, ¿no? En el sentido de que veníamos de unas circunstancias, ¿no? que nos complicaban bastante la vida, como fueron, pues lógicamente, los riesgos geopolíticos que tenemos, que se mantienen, las políticas de bancos centrales que están afectando lógicamente al devenir de los mercados, la estabilidad de precios, ¿no? Que ha sido el punto culminante, ¿no? Que yo creo que ha movilizado recursos desde bancos centrales, desde gobiernos en los últimos tiempos, y tenemos que ver cuál va a ser su evolución de salida o de entrada de nuevo en el mercado. Y bueno, pues sí que es verdad que desde la última reunión de noviembre han cambiado muchas cosas. Yo estuve esta semana intentando recordar lo que hablamos, me fui a la webinar que estaba grabada y bueno, en el caso del eurodólar, por ir comenzando, pues avanzábamos que veíamos un cruce en torno a la paridad y al 1,06 en noviembre, ¿de acuerdo? Nos basábamos principalmente en una serie de circunstancias que algunas se han cumplido y lógicamente algunas no. Pedíamos prudencia en el par porque veíamos que quizás el invierno podía ser un poco preocupante en Europa. Y por otro lado, no sé si tenemos desactivado el silencio. ¿Puede ser? ¿No? Vale. Eh, y veíamos también, por supuesto, que la política de cero COVID en China podría impactar notablemente en los mercados financieros y por ende en el mercado de divisas. ¿De acuerdo? Y por otro lado, estábamos viendo que el mercado empezaba quizás a buscar una política menos agresiva por parte de la Reserva Federal. Nosotros seguíamos haciendo hincapié que considerábamos que los datos, aunque estaban bajando, el IPC, por supuesto, y la inflación subyacente, considerábamos que la Reserva Federal iba a tener que mantener un ritmo agresivo de subidas. Y desgraciadamente durante el mes de diciembre y el mes de enero sobre todo, pues el mercado tendía a que esa agresividad por parte de la Reserva Federal se iba a reducir en el tiempo. Y consecuentemente hemos visto, y veis delante, el gráfico del índice de dólar, que para mí es un gráfico muy interesante. Como digo, siempre es una bolsa de diferentes divisas contra el dólar, en el que el euro tiene el peso más importante, cerca del 57%. Y desde la última reunión de noviembre hemos visto, pues, sobre todo una depreciación del índice. El dólar se ha ido depreciando, ¿de acuerdo? Hasta niveles prácticamente de 102 que veíamos a finales del mes de febrero, principios de febrero, disculpadme, con las reuniones de bancos centrales.
Y a partir de ahí sí que ha habido un cambio claramente de escenario de nuevo y nos hemos ido a niveles de 104, pues sobre todo vinculado a lo que comentaba, ¿no? El euro, por un lado, el invierno que parecía más problemático no ha sido tan problemático y sobre todo vinculado a los datos que hemos recibido por parte de Estados Unidos, que han sido bastante mejor de lo esperado y que invitan al mercado a pensar que vamos a tener en una política restrictiva mayor por parte de la Reserva Federal. Lógicamente, desde el punto de vista del cruce euro-dólar, nos íbamos desde niveles de 1,1032 prácticamente a finales de mes, principios del mes de febrero, que teníamos las reuniones de Banco Central Europeo y de Reserva Federal, en las que ambos estamentos subieron tipos, y estamos en este momento prácticamente en niveles de 1,0595, 1,06 esta mañana, más o menos en ese rango que nosotros preveíamos que íbamos a mantener desde noviembre hasta febrero, pero claramente, como digo, pues determinados aspectos que nosotros potenciábamos en el mercado, que era esa política de cero COVID en China, que como sabéis y como habéis visto en los medios de comunicación, pues desapareció claramente después pues no voy a decir una revuelta social, pero al menos sí que poniendo énfasis parte de la población en que las restricciones eran demasiado excesivas, pues sí que eso, lógicamente, desde el punto de vista de riesgo que implicaba la economía china a nivel global, hemos visto, lógicamente, una salida de activo refugio dólar y nos llevaba a esos niveles de 1,1032 que veíamos prácticamente después de las reuniones de comienzo de mes de Banco Central Europeo y Reserva Federal. ¿Vale? Pero que en las últimas fechas, sobre todo por unos datos muy buenos en Estados Unidos, pues llevan a pensar que la Reserva Federal va a tener que seguir manteniendo o aumentar su ritmo de subida de tipos. Nosotros en noviembre ya considerábamos que el límite de rango de la Reserva Federal estaría en niveles del 5,25, 5,50. Durante parte del mes de enero, el mercado llegó a pensar que llegaríamos como mucho a niveles del 5% y que previsiblemente podría haber bajadas a final de año. En este momento el mercado no está descontando eso. Pero es que han pasado 3 semanas, como digo, es un poco frustrante. Los escenarios cambian radicalmente. Por un lado, desde Estados Unidos se ha conocido, por ejemplo, datos tan importantes como a comienzo de mes de las nóminas no agrícolas. El mercado laboral aumentó hasta 517.000 nuevos empleos. Eso, pues bueno, claramente cuando tú estás haciendo una política restrictiva de subida de tipos, el mercado laboral, tarde o temprano, tiene que verse afectado. No fue así. Añadiendo a este dato de nóminas no agrícolas, las ventas minoristas que volvieron a subir hasta niveles del 6,4%. Si tú estás haciendo una política restrictiva para que se reduzca el consumo, pues lógicamente las ventas minoristas deberían bajar. No sucedió así. Además, los datos vinculados a estabilidad de precios, pues bueno, el IPC en Estados Unidos está en niveles del 6,4% y la subyacente todavía en niveles del 5,6%, con lo que está bastante arriba. Los datos de los precios de la producción industrial se auparon desde el 5,4% previsto hasta el 6% previsto. Por lo tanto, bueno, sí que hay una pequeña luz. Los ingresos por hora, que estaban en niveles del 4,7, bajaron a niveles del 4,4. En ese sentido, pues lo que el mercado empezó a leer es que las políticas de la Reserva Federal siguen sin estar impactando en la economía. Por lo tanto, va a haber un periodo recesivo mayor, ¿de acuerdo? Y volvemos a esa posibilidad de subidas de tipos, ¿de acuerdo? Que hemos visto, como digo, y vemos de nuevo el par pues, en esos niveles de 1,06, 1,05, también lógicamente apoyado por unos riesgos geopolíticos que estamos viendo en las últimas fechas vinculados lógicamente a la guerra de Rusia, el acercamiento entre Rusia y China en materia armamentística, los globos que tuvo que derribar Estados Unidos de procedencia china, una serie de circunstancias que nos ha devuelto a una fortaleza del dólar, vinculada también, por supuesto, a esa política restrictiva y probablemente a verse obligados a tener que hacer un aterrizaje, vamos a llamar, forzoso de la economía. Como hemos dicho en otras webinars, la Reserva Federal claramente prefiere parar la economía a que la economía la pare la inflación. Y en ese sentido el mercado ha vuelto a leer que se necesitan mayores subidas de tipos, ¿de acuerdo? Yo creo que el mercado sobreponderó muchísimo una política más dovish de la Reserva Federal que nosotros no preveíamos, pero es verdad que a mediados del mes de enero, con los datos que es verdad que se estaban reduciendo en Estados Unidos, pues bueno, el mercado nos llevó a esos niveles de 1,10 que vimos, ¿no?, hace unas semanas y que consecuentemente, como veréis en la próxima diapositiva, pues el diferencial a 2 años entre el bono americano y el bono europeo
pues se reducía desde 143 puntos básicos y aumentaba hasta 177 que tiene en este momento. Toda esa parte de carry que considerábamos que iba a tener el euro en la segunda parte de este año, pues la tuvo mucho antes, ¿de acuerdo? Y ahora, pues esa diferenciación que se ha vuelto a aguantar desde 117 puntos, desde 143 puntos a 177, lógicamente ha dado un influjo al dólar que vuelve a estar fuerte, vuelve a estar fuerte. En las últimas minutas conocidas por la Reserva Federal hace unos días, bueno, comenta por aquí Eva que no se oye bien, no sé si tengo que aumentar el tono, vimos, ¿no? Son unas minutas que vienen de la última reunión. Entonces, bueno, después de 3 semanas, como digo, pues a lo mejor están un poco obsoletas, ¿no? Pero sí que había determinados miembros que seguían abogando por una subida de 50 puntos básicos. Sigue habiendo mucho miedo desde la Reserva Federal a una espiral salarios-precios en su mercado laboral. Como digo, es un mercado laboral que está muy tensionado, con una situación en la que, como digo, pues con una tasa de desempleo a niveles del 3,4. El desempleo no acaba de repuntar y tiene que ser uno de los mecanismos, cuando hay una política restrictiva, que debe empezar a comenzar una subida en el tiempo. Estas minutas, como digo, de la Reserva Federal sí que empiezan a prever una cierta recesión, pero parecían bastante más agresivas de lo que en las palabras posteriores de Powell el mercado entendió, ¿de acuerdo? Pero visto en perspectiva con estos datos que hemos comentado que han salido en el último mes, pues a lo mejor en este momento la sensación es obviamente una nueva subida de tipos de 25 puntos básicos en marzo, quizás 50, pero al menos sí que vamos a tener en Estados Unidos al menos 3 subidas, yo creo, de 25 puntos básicos y una posibilidad de una cuarta. Ahí está un poco la diferencia, sobre todo si consideramos que el IPC subyacente sigue sin bajar. Un IPC subyacente por encima del 5% y sobre todo un IPC vinculado a servicios tan alto implica que los bancos centrales van a querer parar la economía, ¿de acuerdo? ¿Qué implica eso, como decía antes? Pues parar la economía implica probablemente entrar en una recesión en Estados Unidos, que parecía hace unos días y hace unas semanas que estaba prácticamente olvidada, pero que ya en las minutas de la FED volvían a hacer hincapié en ello. Y podemos comprobar, lógicamente, que ese aterrizaje forzoso de la economía americana, como llamo yo, pues ha dado, como digo, mayor fortaleza todavía al dólar. Esas tensiones geopolíticas han dado fortaleza al dólar y, lógicamente, estos datos importantes para la economía en Estados Unidos y esta política restrictiva ha vuelto a dar fortaleza al dólar. A partir de aquí, ¿cuál es la sensación? Bueno, pues como digo, el dólar va a subir entre 75 y 100 puntos básicos, la Reserva Federal, pero el euro también va a subir entre 75 y 100 puntos básicos en la próxima reunión de los bancos centrales, ¿no? De la primera semana, el 10 de marzo, me parece que tenemos la reunión, no, el 10 de marzo es Japón, creo que la siguiente semana ya es ECB, el día 16, y ahí podemos comprobar sobre todo cuál va a ser la evolución sobre todo de las políticas de Banco Central Europeo, que en su último, bueno, volviendo un poquito atrás en dólar, ¿vale? Una cosa que a mí siempre decía que me parece que el mercado estaba sobreponderando la situación de subida de tipos de la Reserva Federal. Hace unas semanas, Bullard, uno de los miembros más hawkish, recordaba la situación en Estados Unidos de finales de los 70 y principios de los 80. No era una situación parecida, pero teníamos unos índices de precios muy altos. Empezaron a subir los tipos radicalmente y tuvo un impacto muy grande en el mercado laboral. Lógicamente comenzaron a bajar los tipos, pero eso generó una bola de espiral salarios-precios y a principios de los 80 tuvieron que llevarse los tipos de interés, el legendario Paul Volcker, a niveles del 20%. Entonces, bueno, el miedo que tienen sobre todo en la Reserva Federal y otros bancos centrales es que el miedo de hacer poco. El miedo a hacer poco es un miedo bastante menor a que la economía tenga una no estabilidad de precios, no tenga esa estabilidad de precios que buscan los bancos centrales y que redundará en una problemática mayor si se ancla la inflación dentro de la economía. Como digo, pues, todo lo que estamos viendo muchas veces lo hemos visto en el pasado y ese miedo que tiene la Reserva Federal es el que yo me apoyaba y consideraba que deberían seguir subiendo tipos. Como digo, pues bueno, lógicamente en el par euro-dólar también tenemos que hablar del euro. Una de las cosas que está manteniendo o soportando al euro también, lógicamente, es una política agresiva por parte de su Banco Central. En la última reunión de febrero tuvimos una subida de 50 puntos básicos y un avance de una nueva subida de 50 puntos básicos o más que previsible, subida de 50 puntos básicos en la próxima reunión de marzo. El mercado, nosotros los operadores de mercado siempre hemos sido operadores que nos fijamos en los datos. Los bancos centrales se fijaban en algo que era la forward guidance.
Eso ha modificado en los últimos tiempos y también los bancos centrales están basándose mucho en los datos, menos en la forward guidance. Y eso implica una volatilidad y una incertidumbre que estamos viendo. Cada dato que vemos en mercado está visto como política monetaria, una décima arriba, una décima abajo. Puede implicar que un banco central considere que va a subir 25 puntos básicos más o que otro banco central vaya a bajar 25 puntos básicos. Esto quiere decir que tenemos una apertura que puede llegar a 50 puntos básicos en política monetaria. Eso en un cruce como el euro-dólar podríamos estar hablando de dos figuras y media. ¿Eso qué quiere decir? Que las previsiones que hagamos basados en algunos datos puede impactar en movimientos de dos o tres figuras, ¿vale? Por eso sigo considerando que el rango en el que vamos a estar en el euro-dólar en los próximos meses va a ser un rango entre 1,04 y 1,08. Para llegar a niveles por debajo de 1,04 tendría que haber mucha problemática geopolítica que yo ahora mismo no veo. Que los precios de la energía que están bajando, sobre todo vinculado a gas, no baje tan rápido. Y además considero que hay cosas positivas para euro y que va a tener un desempeño mejor en la segunda mitad del año. Sobre todo la apertura de China, ¿vale? La apertura de China yo creo que va a generar un menor riesgo a nivel global. Eso va a sacar salida de posiciones especulativas de dólar y podremos comprobar cómo beneficia probablemente al euro. Y ese diferencial que veíamos antes en el bono a 2 años, también lo podemos ver en el bono a 2 años que está viendo en este momento, volvería a impactar y beneficiar el cruce euro-dólar y podríamos volver a ver los niveles de 1,09, 1,10. Pero como digo, hay que ser muy prudente. Los datos que están siendo y que estamos viendo en los últimos tiempos nos invitan a pensar que los cambios de política monetaria, que es lo que está moviendo realmente el mercado en estos momentos, pueden impactar notablemente en la cotización de las divisas que, como digo, representan. La última reunión, como digo, Banco Central Europeo, nueva subida de 50 puntos básicos hasta el 3%, con el tasa de depósito en niveles del 2,50 y considero que vamos a tener al menos 100 puntos más de subida en Europa. Creo que va a haber una nueva subida, como digo, en marzo, que ya está telegrafiada al mercado, 25 puntos básicos probablemente en mayo y otros 25 puntos básicos en junio, que deberían dar soporte, cuanto menos, a la política de subida de la Reserva Federal y por eso digo que deberíamos estar anclados en ese rango de 1,4 a 1,08 en función, lógicamente, de otros riesgos que por el momento no vemos, ¿de acuerdo? La Reserva, además, el Banco Central Europeo, como digo, la inflación ha remitido, la inflación en Europa ha remitido, sobre todo vinculado a los precios de la energía, vinculado a los precios de la energía. Y por otro lado, el precio del gas, ¿vale? Ha bajado mucho el precio del gas y eso lógicamente ha impactado en el que ayer en el dato del IPC, pues aunque está un poquito por encima de lo previsto, estamos en niveles del 8,6, pero la inflación subyacente creció hasta niveles del 5,3. Una inflación subyacente por encima del 5% no gusta a los bancos centrales, por lo tanto, ese es el motivo por el que considero que el Banco Central va a seguir subiendo tipos, ¿de acuerdo? Los datos en Europa también han sido un poquito mejores de lo esperado. El PMI ha sido muy bueno, el PMI servicios ha sido muy bueno. La Comisión Europea ha aumentado su previsión de subida para Europa desde niveles de 0,3 a niveles de 0,9. El Fondo Monetario Internacional considera que la economía europea va a subir en niveles de 0,7. Economía americana todavía en niveles de 1,4. Veremos las nuevas actualizaciones. Desde el punto de vista especulativo no puedo aportar mucho porque justamente hoy habrá una nueva publicación de posiciones especulativas, pero la última posición especulativa publicada es del mes pasado. En el último mes ha habido un movimiento de 4 figuras. El mes pasado sí que se preveía una apreciación de euro desde el punto de vista especulativo, pero me gustaría comprobar la situación en este momento. Entonces, por lo tanto, desde el punto de vista de euro, como digo, le va a beneficiar, tengo la sensación que le va a beneficiar la reapertura de China, le va a beneficiar, lógicamente, estas subidas de tipos que va a tener en los próximos meses, pero con una preocupación también importante de esa espiral salarios IPC o datos de precios, porque bueno, los precios también, los salarios en Europa están creciendo al ritmo prácticamente del 4%. En una conferencia en los últimos días, Schnabel del ECB hablaba de la preocupación que tienen, sobre todo de que pueda haber un anclado del IPC, digamos, en la economía, que sería preocupante. Otros miembros abogan por llegar cuanto menos a esos niveles del 3,50 de la tasa de depósito, por lo tanto 4% de tipos de interés en verano. Klaus Knot ha vuelto a hacer énfasis, como suele hacer el presidente de Países Bajos, en la preocupación de que los bancos, y sobre todo los gobiernos, deberían reducir su deuda pública, porque lógicamente unos tipos altos de deuda pública que tienen un impacto grande en las economías de los mercados y sobre todo, y algo que comenté también en noviembre, el Banco Central está muy preocupado por las políticas fiscales de los gobiernos, ¿de acuerdo? La que va vinculada a ayudas en la situación. Como dice Christine Lagarde, ellos quieren las 3 Ts, que haya ayudas del gobierno, pero que sea
Taylor, Target y Tempora, ¿de acuerdo? Que sea a las personas que ellos consideran, los gobiernos consideran que tienen que hacer esas ayudas, que sean temporales, sobre todo, y que vayan enfocados a un objetivo claro, ¿de acuerdo? Al final, como dijimos en la última webinar, si le damos todo a todo el mundo, por decirlo de alguna forma, crecerá el consumo, el Banco Central tendrá que hacer una política más restrictiva aún, eso lógicamente tendremos un crecimiento mayor y el impacto será mucho más grande en la economía europea. Preocupaciones, como digo, salario, objetivos fiscales, pero veo esos puntos interesantes, que es que va a mantener el ritmo de subidas de la Reserva Federal. La reapertura de China debería lanzar al mercado una serie de fuerzas, tanto inflacionarias como deflacionarias. Ya hemos visto las commodities cómo han vuelto a subir, lógicamente porque la apertura de China va a demandar mayor nivel de commodities, de materias primas. Pero por otro lado, eso implicará que el crecimiento global será mejor y habrá una salida de flujo de dólar y probablemente entrada en euro y además, como digo, la reducción de ese diferencial, pues seguro que el carry y las cuentas de dinero rápido que volverán a Europa, veremos ese nivel de 1,08, 1,09 durante el año, que desde mi punto de vista, como digo, llegó muy rápido este año y el mercado rápidamente ha tenido que reaccionar contra ese movimiento. Continuando, pues bueno, vamos a hablar un poco de la libra. El Banco de Inglaterra volvió a subir tipos. En este momento los tipos del Banco de Inglaterra están en niveles del 4%. La previsión es que habrá previsiblemente alguna subida. Algunas casas consideran que no va a haber subida ya más allá del 4% por parte del Banco de Inglaterra. Yo creo que va a haber alguna subida más, hasta el 4,25, incluso el 4,50 en las próximas reuniones. Ellos ya en su última reunión, como digo, 7 miembros abogaron por subida de tipos, 2 miembros por mantenimiento. Están muy preocupados por el mercado laboral y por los precios. Es muy diferente la problemática de precios en Estados Unidos, que es sobre todo vinculada a exceso de demanda. La europea vinculada sobre todo a falta de oferta, como digo, de materias primas y sobre todo energía. Y en el caso británico, pues ya, como digo, siempre no soy la persona que más le gusta la libra, pero realmente desde el Brexit pues, está teniendo bastantes problemas. Algunos vinculados a Brexit, otros vinculados a COVID, pero principalmente su problema está siendo el mercado laboral. Es curioso que cada vez tienen menos empleados en el mercado laboral, están haciendo hincapié en ello. Lógicamente, como decía Andrew Bailey en la ronda de preguntas de la última reunión del Banco de Inglaterra, la gente envejece y eso hubiera pasado sin o con COVID, lógicamente, pero sí que están viendo que hay mucha gente que salió del mercado laboral en niveles prepandemia y que no ha vuelto. Y eso pues, nos lleva pues, a una tasa de desempleo en niveles del 3,7 en Gran Bretaña, que teniendo en cuenta una inflación por encima del 10 todavía, niveles del 10,1, y una inflación subyacente, la más grande de todos los países desarrollados en niveles del 6,7, vinculada también no solo a esta parte, ¿no? Que digo de mercado laboral, pero tiene dos cosas. Crecimiento de salarios, niveles del 6,6%, es excesivamente alto. Las ventas minoristas han bajado, pero está impactando también en una falta del IPC servicios que está muy arriba. Los alimentos están muy caros, sobre todo vinculado a problemas de cadena de suministro, que en Europa han ido desapareciendo, pero que en el Brasil se están manteniendo. Se hablaba el otro día que en determinados lugares había ya racionamiento, incluso de vegetales, por unas malas cosechas, tanto en España como en Marruecos, y que las cosechas habitualmente en Gran Bretaña llegan más en marzo o abril, ¿de acuerdo? La parte de precio de alimentos está, como digo, bastante elevada. Por otro lado, esa problemática de Brexit, de mano de obra cualificada que tenía, ha desaparecido. Precio de la energía también le afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque le afecta muchísimo el precio del gas, mucho más incluso que la Unión Europea. La Unión Europea tiene grandes almacenes de gas. En el caso de Gran Bretaña no lo tiene. Si recordáis, en el inicio del conflicto bélico, Gran Bretaña fue de los primeros que dijo: no voy a comprar más petróleo a Rusia. No tienes problema, tienes los yacimientos del Mar del Norte, pero de gas no habló. Gas necesitan mucho gas y eso también está impactando, lógicamente, precios de la energía, alimentos, la parte de fertilizantes vinculada, y estamos viendo que las producciones se han reducido, ¿no? Entonces, yo no soy tan halagüeño como dice el Banco de Inglaterra, voy más en la línea del Fondo Monetario Internacional, que prevé una bajada de 0,7 para este año. Algunas casas prevén una bajada mayor, niveles de menos 1,5 o menos 2%.
Y como digo, debería estar a corto plazo medianamente soportado por estas pequeñas subidas de tipos que va a tener el BOE, pero en el rango que hablábamos también en noviembre, niveles de 0,85, 0,89. En los últimos días nos hemos ido a niveles de 0,88 por un dato de PMI magnífico que ha tenido la economía británica. Pero como digo, los salarios están muy arriba, el crecimiento probablemente vaya a ser negativo. Veremos también las nuevas medidas del gobierno de Sunak. A partir de abril terminan ciertos apoyos que tenía vinculado a precios de la energía. Veremos cuál va a ser el desenlace. Y empezamos a oír además también un poco de ruido que afectará claramente a la libra, que es el protocolo de Irlanda del Norte. Están volviendo las negociaciones con la Unión Europea. Hay mucha presión a Sunak a la hora de llegar a un acuerdo con la Unión Europea de los unionistas de Irlanda del Norte y de parte de su partido. Veremos cómo consigue trabajar por ese lado interno con su partido. Pero va a generar cierto ruido a la libra. Yo veo a la libra, como digo siempre, en niveles de 0,89, 0,90. Lo que sí que es verdad, que me da la sensación que los tipos se van a mantener más altos en el tiempo en la libra que en euro y en dólar. ¿Y por qué lo digo? Pues en este gráfico, que me gusta también bastante, la inflación a 5 años dentro de 5 años, en Europa todavía está en niveles del 2,40, en Estados Unidos en torno al 2,60 y en Gran Bretaña en niveles del 3,56. ¿Eso qué quiere decir? Que los tipos que vaya a subir el Banco de Inglaterra se van a tener que mantener más en el tiempo. Y eso, lógicamente, va a impactar en la economía. Llegará un momento en el que incluso los datos que estamos viendo buenos en Estados Unidos, que decimos es que van a hacer mayores subidas porque vienen del punto restrictivo, llegará un momento en que los buenos datos de Estados Unidos serán vistos como una mejora en el crecimiento global a nivel mundial, como decía. Y mientras, todavía Gran Bretaña estará en unos datos bastante paupérrimos y ahí yo creo que puede sufrir la libra, irse a esos niveles, como digo, de 0,90, 0,92. ¿De acuerdo? En este momento están niveles de 0,88. Por continuar, nos iríamos a hablar del franco suizo. La verdad es que el Banco Nacional de Suiza nos lo hace muy sencillo todo. Este año tienen previstas cuatro reuniones. Hablábamos en la última reunión que el cruce iba a estar entre niveles del 0,98 y el 1%. Ahora mismo están niveles del 0,99. Ellos siguen utilizando la divisa para no importar inflación, no importar precios de la energía. La inflación en Suiza está en niveles del 3,3%, que es alto para lo que quieren su banco central. Entonces, lo que va a hacer, y como dijo hace unos días Martin Schlegel, es si necesitamos que el nivel se mantenga a niveles de 0,91%, pues lo que haremos, compraremos divisas si es necesario y si es necesario venderemos divisas. No se preocupan mucho. Ellos quieren dejar una divisa en niveles, como digo, de la paridad contra euro para ver un movimiento en el que no vayamos a niveles de 1,01 quizás o 1,02 tendríamos que ver el euro en niveles de 1,10, 1,12 o su cruce contra el dólar. Con lo que por el momento el Banco Nacional de Suiza, como digo, 4 reuniones previstas para este año, tipos en el 1% y previsión de subida durante este año hasta niveles del 1,75. ¿De acuerdo? El año pasado fue un movimiento bastante interesante por parte del Banco Nacional de Suiza, que subió los tipos bastante rápido. Jordan, presidente del Banco Nacional de Suiza, ha sido siempre de los más críticos contra la inflación. Y no vamos a tener una nueva reunión del Banco Nacional de Suiza hasta la segunda semana de marzo, posteriormente a la reunión del Banco Central Europeo. Esto quiere decir que desde la última reunión de diciembre el Banco Central Europeo habrá subido 100 puntos básicos y Banco Nacional de Suiza veremos si sorprende al mercado, porque como digo, luego tiene otra reunión en 3 meses, con lo que probablemente el Banco Central Europeo habrá subido otros 25, 50, 75 puntos básicos. Quizás podamos ver una sorpresa y ver una subida de tipos de 50, incluso 75 puntos básicos en la reunión de marzo, ¿vale? Sobre todo con esa intención de paliar, como digo, esa espiral que puede haber también en salarios en Suiza. Los salarios estaban creciendo a niveles del 3%, del 4%, se estaba especulando ya. Muy por encima, como digo, de ese 3,3% que tienen de inflación y por otro lado con una tasa de desempleo en niveles del 2,2%, ¿no? El Banco Nacional de Suiza no quiere problemas de importar demasiada inflación por precio de energía. Lógicamente, todo lo que veamos que baja el precio del gas permitirá al Banco Nacional de Suiza, a lo mejor, pues permitir que su divisa se deprecie hasta niveles del 1,05, 1,06, 1,10, que sí que creo que es una situación que podremos ver más adelante en el tiempo, pero sobre todo cuando el Banco Nacional de Suiza esté claramente convencido que el impacto que puede tener en la inflación los precios de la energía se reduzca, ¿de acuerdo? Ellos siguen considerando que su franco suizo está sobrevalorado, pero por el momento ese franco suizo sobrevalorado lo que les ha permitido es tener la inflación más baja de las economías occidentales
más importantes, ¿de acuerdo? Y en el último caso vamos a hablar del yen. El yen pues, ha tenido unos movimientos bastante interesantes también desde la última reunión de diciembre. Hablábamos de que estaba un yen bastante depreciado, bastante depreciado. ¿Por qué? Pues básicamente por la política ultra dovish de su Banco Central. Desde aquella reunión de noviembre han pasado cosas muy interesantes. Como digo, en diciembre el límite que tenían puesto al bono a 10 años, que estaba puesto en niveles del 0,25, pasó a niveles del 0,50. Si quieres pasamos a la siguiente y ahora volvemos a la de atrás. Eso tuvo un impacto natural en la cotización en su cruce, sobre todo contra el dólar. Esa reducción de carry entre el bono a 10 años en Estados Unidos y el bono a 10 años en Japón, pues llevó a una fortaleza del yen o a una recuperación, digamos, de esa habilidad que había mostrado en las últimas fechas y veíamos una recuperación desde niveles de 145 hasta niveles a final de enero, ¿vale? Por debajo de niveles de 130. Sí que es verdad que en las últimas fechas, lógicamente, se ha vuelto a ampliar el spread entre los bonos por la posibilidad de subida de mayores tipos en Estados Unidos. Y por eso hemos visto pues, un yen un poco más depreciado que ha vuelto a implicar salidas al mercado de Kuroda, el presidente del Banco de Japón, incluso el gobierno va a decir que van a volver a mirar, digamos, los mercados claramente por si tienen que intervenir en el mercado de reservas, de acuerdo, porque lo que no quieren en ningún caso es una depreciación muy larga de su divisa, que implique sobre todo en un país tan dependiente como es Japón de energía externa, pues un empeoramiento mayor de su balanza comercial, que ya está en niveles prácticamente del menos 4% en las últimas lecturas, pero que sí que es verdad que ese movimiento de 0,25 a 0,50 invita a pensar que puede haber un cambio de política monetaria en el Banco Nacional de Japón. Quizás no tan ultra dovish. El mandato de Kuroda finaliza en marzo. A partir del 28 de abril tendremos la primera reunión de un nuevo miembro que será gobernador del Banco de Japón. Veremos, hay 3 candidatos importantes. Las mayores opciones son para Ueda, que es un candidato un poquito más pragmático, quizá no tan dovish como Kuroda. No sabremos hasta el 28 de febrero, que tiene una audiencia también con el Parlamento, cuál va a ser el que finalmente vaya a ser el presidente del Banco Nacional de Japón. Pero en el corto plazo yo creo que va a seguir depreciado. ¿Por qué? Porque al final las políticas de bancos centrales, aunque no haya un cambio muy radical, siguen beneficiando a las políticas de bancos centrales con una política más restrictiva que el Banco de Japón, que como digo va a continuar acomodaticia. Pero bueno, se ven ciertas luces también en la economía de Japón. Vinculada sobre todo a una recepción mayor de turismo que va a recibir por parte de China. Se han reducido las restricciones, se está circulando la reducción de restricciones también de entrada a Japón. Eso va a implicar que la balanza comercial pueda mejorar y eso quizás dé un soporte mayor a la cotización de la divisa y evitará sobre todo los movimientos muy fuertes que pueden implicar que el Banco Nacional de Japón y el gobierno vuelvan a entrar en los mercados de FX, ¿vale? Ellos no quieren una depreciación muy rápida, como digo, por vinculado a precio de energía y sobre todo a los contratos vinculados a dólar. Pero bueno, estarán atentos, muy atentos a ello y sobre todo también el espiral, lógicamente, que nos ha pasado en todas las economías, salarios, IPC. ¿De acuerdo? El IPC está en niveles del 4,4 y los últimos datos perdonadme, de ingreso por hora, de aumento de salarios, estaban en niveles de diciembre del 4,8. Eso quiere decir que está muy por encima también, el nivel por encima de ese 4,4. Van a estar muy atentos al impacto que pueda tener los salarios en la economía y sobre todo para desanclar, digamos, esa inflación, con lo que a lo mejor se van a ver obligados a reducir esa política ultra dovish y en el momento que se reduzca esa política ultra dovish, a lo mejor vemos cierta apreciación por la reducción del carry, ¿de acuerdo? Como digo, el bono a 10 años, para que os hagáis una idea, la correlación que tiene el bono a 10 años estadounidense con el japonés y su vinculado al cruce es casi prácticamente del 97%, ¿vale? Entonces es una correlación prácticamente de 1 a 1. En el momento en que veamos una reducción de carry veremos una apreciación del yen, sobre todo también vinculado a equity. En las últimas semanas también parte, como digo, de esa entrada que ha tenido el dólar viene vinculada, pues habéis visto que están bajando las bolsas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las bolsas que preveían que no iba a subir la Reserva Federal tanto los tipos, preveían que a lo mejor no iba a ser tan fuerte el golpe, pues están viendo que se va a ver obligado y estamos viendo una salida lógicamente de equity y entrada otra vez en activo refugio divisa, pero sobre todo dólar. Parte también, parte también Banco Suiza.
todavía en el yen no. Sí que, como digo, si en un momento dado yen empieza a subir los tipos un poquito más rápido que el mercado, también incluso podemos volver a ese flujo que teníamos en el pasado cuando subía la bolsa de Estados Unidos, bajaba el yen y cuando bajaba la bolsa en Estados Unidos subía el yen como activo refugio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por resumir un poco, los escenarios han cambiado, hay que estar muy atento a los datos, la forward guidance de los bancos centrales ha desaparecido, los datos son muy importantes, esto nos obliga a que las predicciones puedan modificarse notablemente, pero veo un rango lateral en el eurodólar a niveles de 1,04, 1,08. Por debajo de 1,04, unas tensiones geopolíticas que tienen que aparecer para que no vayamos por debajo de ese nivel de 1,04. Para niveles por encima de 1,08, pues como digo, pues a lo mejor no una subida tan agresiva como parte de la Reserva Federal, un poquito más agresivo Banco Central Europeo, pero que a medio y largo plazo la reapertura de China, la bajada del precio del gas, los datos en Europa están siendo buenos, creo que va a potenciar euro. Libra, pues como digo siempre, pues soy escéptico. En este momento está a niveles de 0,88, lo veo más en niveles de 0,90, pero la sensación que tengo es que con ya un crecimiento negativo, los tipos altos, la inflación en 5 años, dentro de 5 años van a tener que no subir tan arriba como los demás bancos centrales, o sea, a corto plazo le va a penalizar, pero sí que considero que a medio y largo plazo le puede beneficiar porque van a tener que mantener esos tipos un poquito más largos que otros bancos centrales, que también va a beneficiar al euro, como digo, si al final no vamos a niveles de 5,50, 5,75 Reserva Federal, Banco Central Europeo 3,54, 3,75, 4,25, Reserva Federal comenzará a bajar antes que Europa, ¿vale? Ahí se reducirá lógicamente ese spread de carry y potenciará ese movimiento que creo que va a surgir en el euro a niveles de 1,08, 1,09 a final de año. Banco Nacional de Suiza, en tanto en cuanto la inflación siga alta, seguirá entrando en el mercado de divisas y tendremos la divisa en torno al 1%. Perdona, el tipo de cambio contra euro en torno al 1. Y el yen, pues dependerá mucho del nuevo gobernador del Banco Central. Estamos en una política totalmente acomodaticia contra los demás bancos centrales, está en una política restrictiva. Sí que tiendo a pensar que va a tener que empezar a ser una política un poco más restrictiva. Hablar de inflación transitoria pues parece que carece un poco de lógica ya en los tiempos que nos estamos moviendo, los salarios por encima de esa inflación, con lo que probablemente veamos que el Banco de Japón va a tener que modificar un poco su política monetaria. Al modificar la política monetaria, como digo, se reducirá el carry contra otras divisas y veremos cierta apreciación. Por el momento, creo que el Banco de Japón se siente como en estos niveles de cruce con su divisa, pero estará muy atento a los movimientos de los mercados de divisa para entrar de una forma u otra, comprando o vendiendo divisa, de igual forma que lo hace el Banco Nacional de Suiza. Por ahora, si tenéis, vamos a empezar con la ronda de preguntas. ¿Tienes alguna preguntilla por ahí? A ver, veo por aquí, hay varias por aquí arriba. ¿Cómo estará la libra con respecto al euro? Bueno, yo creo que está comentado. Creo que la apreciación que ha tenido en las últimas fechas viene por esos buenos datos del PMI que ha tenido hace unos días, el día 21 concretamente, hasta niveles del 53. Pero sigo siendo reacio a pensar que podemos ver un movimiento hasta niveles de 0,87 o 0,86 o 0,85. Me cuesta verlo, ¿eh? Me cuesta verlo a corto plazo. En ese sentido, no tengo muchas esperanzas que la libra pueda mantener los niveles de 0,80. Yo la veo más en niveles de 0,90, ¿vale? Más en niveles de 0,90. Con relación a nuevas hipotecas, ¿qué es mejor, fija o variable? ¿Qué tipo de interés es bueno? Bueno, doy por sentado que las hipotecas que tú quieres ver serán en euros. Hubo un momento muy importante hace unos meses cuando había una previsión de subidas de tipos en Europa, que fue el momento de entrar en hipoteca tipo fijo. Internamente, te lo puedo decir por la parte personal, yo modifiqué a tipo fijo. Fue una muy buena oferta que tuvimos interna y los tipos a tipo fijo estaban por debajo del 1%. Ahora el tipo fijo está por encima del 2,75. Entonces, bueno, pues depende. Yo ahora mismo ya no entraría a tipo fijo. En una hipoteca a 20 años yo no entraría a tipo fijo porque la sensación que tengo es que, aunque los tipos en Europa van a estar un tiempo altos, la sensación es que luego el tipo irá bajando y volverá a niveles del 2%, más relacionado con la política de estabilidad de precios del Banco Central Europeo. A la larga, pues bueno, también dependerá un poco de esa cantidad que quieras hipotecar, pero yo ahora mismo ya no entraría. Yo no entraría al fijo. Creo que el momento de entrar en el fijo fue hace unos meses. Yo creo que ahora entrar en niveles de variable, a lo mejor es verdad que en los primeros meses te va a penalizar, porque como digo, va a haber subida de tipos en Europa a corto plazo, 3 o 4 meses, pero que la hipoteca estamos hablando de 25 o 30 años. Yo 25 o 30 años ya no entraría en variable. Bueno, la evolución del euro libre ya la hemos visto.
según las previsiones de evolución del euro frente al dólar, merece la pena hacer un seguro de tipo de cambio para importación. Sé que esta pregunta os gusta mucho. Yo para poder asesorar, como digo, siempre tendría que conocer las motivaciones de vuestro flujo. Para mí siempre, y lo diré siempre, para mí las coberturas son muy importantes. ¿Por qué? Porque independientemente de que a lo mejor tú compres y si necesitas comprar y tienes un negocio recurrente de compra de dólares, pues haber comprado y compras a niveles de 1,06, como digo, y compras en el contado, vamos a hablar de contado, ¿vale? Que luego el flujo se te va a niveles de la paridad, pues bueno, pues ya has comprado 1,06, encantado, tienes 6 figuras mejor. ¿Que te vas a 1,10? Pues oye, encantado. Si tu flujo comercial te va a obligar a seguir comprando dólares, esa cobertura a lo mejor te penaliza porque dices, joder, la podría haber esperado, pero tu flujo futuro va a estar en niveles de 1,10. Mi punto de vista, la cobertura para mí siempre son muy interesantes. Sobre todo, no meter todo en la misma bolsa. O sea, una cobertura para un flujo anual me parece un poco más un error, ¿vale? Pero coberturas parciales de cierta mitad, oye, pues en 1,06 ya consigo mantener mi margen. Si nos fuéramos a 1,10 ganaría algo más, lógicamente. Pero bueno, si nos vamos a 1,10 tu flujo futuro también, esa parte que no has cerrado, la podrás cerrar a 1,10 y te vas para abajo, pues bueno, habrás compensado parte del movimiento de cobertura de divisa. Para mí es importante esa parte. Peso mexicano, euro. Bueno, peso mexicano va relacionado mucho con Estados Unidos. Hemos visto que en los últimos tiempos de niveles de 20,25, 20,30 se ha ido hasta niveles de 19,45 que está cotizando en estos momentos. Está para mi gusto demasiado fuerte contra euro. Niveles de 19,45, 19,43, 19,50. La sensación que tengo es que nos deberíamos ir a niveles más cercanos de nuevo a 20, a 19,75, 19,80, ¿vale? Más cercano a 20. Ha habido una apreciación grande del mexicano contra euro que yo creo que no se corresponde con la realidad de la economía mexicana ni con la realidad futurible de la economía europea. Mm. Peso dominicano no lo conozco. Además, el peso dominicano no tenemos corresponsal en nuestro caso. Sería complicado poder haceros una valoración de peso dominicano, pero no trabajamos con ello. Lira turca. Bueno, sí que trabajamos con lira turca, tenemos poco movimiento. A mí la lira turca me gusta poco y lo digo tranquilamente. Siempre tengo una pequeña cantidad de lira turca porque tengo que tenerla necesariamente. Y el año pasado tenía a lo mejor 25 o 30 mil euros de contravalor en lira turca y perdí 9.000. Me gusta bien poco, porque desde niveles de 8 que estábamos, yo creo que los niveles que tienen que estar están muy por encima de 15, no la sigo en el día a día, tengo que ser sincero, muy por encima de 15. No me gusta la lira turca. Es verdad que la economía turca está muy basada en las opiniones de su primer ministro, que influye mucho en su banco central. Tiene unos tipos de interés muy elevados, una inflación muy elevada. Eso le está permitiendo también, por otro lado, pues la parte del turismo, hacer más interesante viajar a Turquía y por esa parte de servicios, que sí que el mercado turco es muy dependiente del sector servicios del turismo, puede beneficiar la economía. Pero bueno, la lira turca es una divisa muy, muy volátil y hay que tener mucho cuidado con ella. Yo con lira turca, si tengo un negocio con lira turca, cerraría siempre lira turca. Todas las coberturas al 100% una a una. Para exportaciones de dólares también optarías por coberturas parciales. Es el mismo ejemplo. Si tú quieres, y vuelvo a ese ejemplo de 1,06, si tú vendes a 1,06 y dices, joder, es que me a 1,10, tienes un problema. Pero bueno, al menos tienes un 1,06 cerrado. Si has vendido a 1,06 y te vas a la paridad, pues realmente yo sí que dices, pues mira, pues en los próximos flujos de venta lo puedo cerrar a un nivel mejor. Siempre, yo creo que parcialmente, cerrar coberturas parciales en determinados movimientos en los que tú tienes flujo, para mí siempre es interesante. Sí que es verdad que, como dije en la última vez, los exportadores me da la sensación que tienen una situación un poco más problemática que los importadores. De por sí ya en un seguro de cambio de exportación estás pagando el carry cuando cuando vendes a plazo, pues estás pagando, digamos, la divisa que estás vendiendo, que tiene un tipo de interés superior al de la divisa que estás comprando, que lógicamente tiene un tipo de interés inferior y eso te está penalizando. Sí que es verdad que ese diferencial, como digo, se debería ir cerrando por políticas de bancos centrales y los puntos que tiene un exportador se deberían ir reduciendo porque van a bajar los tipos en Estados Unidos y van a subir un poquito en Europa, debería reducirse o al menos mantenerse. Pero tiene una problemática un poco mayor los exportadores, ¿vale? En ese sentido, porque tengo la sensación de que sí que no vamos a ir a un nivel un poco más a final de año de 1,08, 1,09, pero con el prisma que os digo, es que en 3 semanas, fijaos cómo estábamos a 1,1032 y hoy estamos a 1,06. Es que la semana que viene un dato, como digo, de una décima mejor en un lado o en otro, nos vamos otra vez a niveles de 1,08. Estamos muy pendientes de los datos, el mercado está muy pendiente de los datos y eso tiene unas problemáticas para vosotros, que las entiendo, muy importantes.
¿Crees que es interesante contratar IPF en dólar en estos momentos? ¿A qué plazo es más interesante? Bueno, a ver, las IPFs, para mi gusto, están bastante altas en dólar, están muy por encima del muy por encima del 5%, lógicamente. Para mí me parece muy interesante. Si tienes esa capacidad de contratar IPFs porque tienes saldos que no tienes, que necesitas o que no necesitas para tu circulante y lo puedes colocar a plazo, pues bueno, lógicamente yo sí que colocaría dólares. Hay que tener en cuenta que si colocas en año, ¿vale? En este momento, dentro de un año, yo sí que veo que el euro dólar podría estar por encima de niveles de 1,10, ¿vale? Entonces, ¿qué implica? Que a lo mejor el 5% que te llevas vinculado a una IPF te puede implicar que cuando quieras vender esos dólares, si no los necesitas, pues una pérdida de un 5%, si no vamos prácticamente de niveles de 1,05 o 1,06 que estamos ahora mismo a niveles de 1,011. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la previsión CNI en los próximos meses en concreto versus euros y dólar? Contra el dólar, yo tengo la sensación que se va a apreciar, ¿vale? Como digo, la economía se va a volver a abrir en China, ya se está viendo que sobre todo, además, por otro lado, las incidencias vinculadas a COVID, que pensábamos que iban a ser mucho mayores, pues han sido menores. Por lo menos las que han informado, ¿vale? Por lo menos las que han informado. Entonces, la sensación que tengo es que la economía iba a crecer. Las previsiones de subida que tenían para este año, que eran niveles del 3%, parece que no vamos a ir a niveles del 5%. Eso, lógicamente, va a potenciar su cruce contra dólar. Contra euro, pues llevamos un tiempo moviéndonos en un rango lateral de 7,30 a 7,40. Esta mañana ha estado a 7,35, ayer estaba a niveles del 7,32. Bueno, hay que estar atentos. Yo creo que va a estar más de la mano el cruce euro-yuan que el cruce dólar-yuan, ¿vale? Como digo, sí que hay una apreciación del yuan contra dólar, contra euro mantendría un poco, pero las perspectivas para mi gusto, teniendo en cuenta esa salida que digo, mejor de la economía china, mejor, por lo tanto, a nivel global, mejor, menos problemática, mayores importaciones, menores importaciones. También lo dijo Lagarde en su ronda de preguntas en la última reunión del Banco Central Europeo. En las próximas proyecciones de marzo veremos muchas cosas. Tenemos que estar atentos a muchas cosas, y entre ellas el impacto de la apertura en Chile. Por lo tanto, pues la sensación también en este rango que digo en el corto plazo de 7,30 a 7,40 que está en estos momentos ya hace algún tiempo, le crucé el yuan, pero la sensación es que nos podríamos ir a una apreciación del yuan hasta niveles de 7,20. Bueno, pues muchas Pues gracias a nada todos por más. vuestras preguntas. Nada más entonces, solamente daros las gracias, Javi. Muchísimas gracias por tu parte, porque siempre nos ilustras con tu visión tan cercana al mercado. Y bueno, por nuestra parte, solamente agradeceros nuevamente la participación, la gran participación que cada vez estamos en más personas asistiendo, más asistentes al webinar. Muchas gracias por la confianza, por estar aquí y nada, os emplazamos para el próximo que esperamos estar pues, un poco mejor, a ver si es posible. Un saludo a todos y muchas gracias.